turn our eyes from evil things. Make us more like A you. la palabra del Señor, este día traemos un tema precioso y importante en nuestras vidas conocer. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar un poquito de la historia de la iglesia del Señor. Vamos a tomar algunos temas históricos. ¿Por qué? Porque es importante que tú entiendas lo que Dios está haciendo hoy con su iglesia. Cuando tú sepas un poquito de todas las cosas que pasó la iglesia después de que Jesús fue llevado a su trono celestial, pues la iglesia pasó por muchas cosas y vas a entender un poquito mejor lo que Dios está haciendo hoy en su iglesia. Gloria al Señor. Bueno, la verdad es que nunca apreciamos lo que Dios está haciendo en la iglesia hoy si no entendemos que hubo un tiempo en que la iglesia estuvo muerta. Gloria al Señor. Estamos viviendo en los tiempos cuando Dios está dando vida nuevamente a su iglesia y está restaurando poderosamente a su iglesia, gloria al Señor, y guiándola a grandes avivamientos nunca vistos en la historia. ¡Wow! Nunca vistos en la historia. Bueno, la primera iglesia fue llena con vida, con poder, pero en el año 325 después de Cristo, algo pasó que hizo que la iglesia muriera. ¿Qué pasó, hermana Diana? Lo vamos a ver hoy. Por el año 500 después de Cristo, la primera iglesia había cesado de existir. ¿Qué pasó? Esto fue lo que pasó en el año 312 después de Cristo, un tiempo de grandes tumultos en el Imperio Romano. Nosotros muchas veces conocemos la historia, digamos, a través de la Biblia, conocemos la historia de los hechos, ¿no es cierto?, de los apóstoles, y de ahí sacamos algunas conclusiones de las cosas, pero hay muchos detalles de ese tiempo que allí no figuran. Gloria al Señor, pero lo encontramos en otros lugares. Gloria a Dios. He sido una de las personas que me ha gustado mucho estudiar acerca de la historia de la iglesia de Cristo. Y tenía, me acuerdo, un libro grandote así, que bueno, con tantos viajes, creo que por ahí lo tuve que dejar. Tremendo libro, donde está por detalle las cosas que pasaron en esa época, en el 312 después de Cristo. Había dos rivales en ese tiempo, uno era Constantino y otro era Maxentius. Estaban luchando para tener el trono imperial, como hoy luchan los presidentes, ¿no es cierto?, para ser electos. Bueno, en ese tiempo había dos personajes que estaban luchando por el trono imperial. Cuando, vamos a decir, se preparó para esa batalla de la lucha por el imperio, Constantino oró a su dios Mitras, un dios sol de Persia, se llamaba Mitras. Constantino fue y oró a su dios Mitra y dice que tuvo una visión. En esta visión vio una cruz de fuego en el cielo y escuchó la voz que le dijo: conquista a través de esto. ¡Wow! Constantino vino al trono con el anuncio de que él ahora era un cristiano, porque había visto una cruz en el cielo. Los cristianos difícilmente podrían creer esto. Imagínense, la iglesia por esos tiempos había sido perseguida por varios siglos y ahora el nuevo emperador decía ser seguidor de Jesús. Algo que usted, imagínense cómo estaban aquellos discípulos de la primera iglesia. Estaban con la boca abierta, no puede ser, ahora el emperador es cristiano, ¿cómo puede ser? Parecía que fuera como una respuesta a sus oraciones, porque ellos habían estado orando, había una persecución tan tremenda. Bueno, la persecución había terminado. Los cristianos cambiaron de ser cristianos ilegales a ser una religión favorecida por el gobierno de ese entonces. ¡Wow! Dice usted. Socialmente aceptable, incluso popular, era ser un cristiano. Algo como que
estamos viéndolo hoy también, ¿verdad? Como que a usted se le hace parecido a nuestra realidad. Es muy popular. Usted va a la calle y le pregunta a una persona y le dice, ¿tú eres cristiano? Claro que sí, yo no soy un animal, soy un cristiano. No, sí, no ser cristiano no necesita ser un animal, aunque realmente lo es, pero quiero decir que para muchos el ser cristiano es ir el domingo a la iglesia y punto. Bueno, Constantino daba regalos extravagantes para ciudadanos prominentes que se convertían al cristianismo. Escuche bien, le daba regalos a aquellos ciudadanos opulentos que tenían riqueza cuando se convertían al cristianismo. Constantino hizo el día domingo un día feriado, un día oficialmente feriado para los romanos. Y Constantino edificó edificios para la iglesia, edificios magníficos para la iglesia cristiana. La iglesia aclamó a Constantino como un nuevo apóstol. Imagínense a dónde llegó la fama de este Constantino. Parecía como un apóstol. Pero ¿cuál fue el problema aquí? Constantino no solo legalizó el cristianismo, sino que trató de mejorarlo. Había algunos detallitos que ahí estaban molestando y él se ocupó en arreglar todas esas cosas. Fíjese usted qué tremendo, ¿no? En gratitud por su favor, Constantino demandó control. Bueno, si ustedes me dejan controlar la cosa aquí, yo los voy a favorecer, yo les voy a dar la libertad que ustedes necesitan, la persecución se terminó, pero ustedes tienen que darme el control de las cosas. Y bueno, y todos, imagínense, ya lo habían proclamado que era un apóstol. ¿Qué más da, no es cierto? Uno de los nombres que él se puso fue Pontifex Maximus, que quiere decir sumo sacerdote. De esta manera Constantino fue el sumo sacerdote de cada religión en su imperio. No solamente el cristianismo, de todas las religiones que había. Él era el sumo sacerdote. Ahora, como sumo pontífice, podía hacer algunos cambios. Y los hizo. En el año 325, Constantino llamó y presidió sobre el primer general cónsul de la iglesia, el cónsul de Nicea, que se llamó. El propósito de ese concilio, vamos a decir de ese concilio porque fue un concilio de Nicea, fue reorganizar la iglesia y darle una nueva imagen. Ya no era una iglesia perseguida, no. Hasta la gente rica se convertía en el cristianismo. Imagínense usted lo que era eso. Entonces tenía que cambiarle la imagen. La iglesia no era la iglesia de los pobres, perseguidos, maltratados. No, ahora era una iglesia de los magnates, una iglesia de los opulentos, una iglesia de los ricachones, una iglesia, imagínense, de la gente renombrada del gobierno también, porque todos querían estar muy bien con Constantino, así que los gobernadores, las personas que estaban ahí en el gobierno también estaban de acuerdo con ser cristianos, con tal de conservar sus puestos, imagínense. Bueno, entonces el propósito era reorganizar la iglesia y darle una nueva imagen. En esta reorganización, Constantino reinventa un cristianismo. La cristiandad después de Nicea era una religión muy diferente de la que había sido antes de la reorganización de Nicea. Vamos a mirar algunas cosas que Constantino cambió de aquella primera iglesia que levantó el Señor.